Dios te bendiga, amado hermano y amigo. Bienvenido nuevamente a Seminario Bíblico Dabal Adonai. Si estás viendo este video por primera vez, te recomiendo que te suscribas y luego le des a la campanita, porque de esa manera vas a poder obtener todos los estudios que estamos realizando. Este es nuestro tercer día de grabación. Estamos trabajando con un tema muy interesante. Y el tema que estamos trabajando es "y después de la crucifixión". En esta ocasión vamos a estar trabajando la parte 4, y aunque en el estudio pasado le hablé de ese pasaje de Mateo que trae unos acontecimientos específicos que solamente lo hablan él, aunque la semana pasada mencioné un poquito de eso, hoy pues vamos a entrar de lleno a ese material para entonces poder cubrirlo completamente. Así que, como siempre, vamos a hacer una oración para que sea el Señor el que nos dirija en toda esta jornada. Padre bueno, Padre amantísimo, en este momento nos presentamos ante ti. Te damos gracias nuevamente, Señor, por tu bendición, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Porque a pesar de que estemos atravesando esta situación de este virus, Señor, estamos confiados de que tú tienes el control, de que tú estás en control de toda situación. Te pido por cada hermano que está o en algún momento verá este video, calma toda ansiedad, Señor, a nivel general, a nivel mundial. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias, Señor. Amén. Bien, vamos entonces a dar inicio al estudio en esta noche. La semana pasada, en el estudio pasado, estuvimos hablando un poquito sobre el velo del templo. Aunque hoy voy a tocar nuevamente los puntos, pues quizás va a ser para repasar y beneficio de algunos hermanos que se conectan. Si hay algún hermano que se está conectando, si hay algún amigo que se está conectando ahora mismo, les recomiendo que vaya al link en YouTube, Seminario Bíblico Dabal Adonai, para que de esa manera pues pueda ver los dos estudios anteriores que ya hemos subido. Y vamos a basar nuestro estudio básicamente en Mateo 27, del 51 al 53. Aquí lo tengo. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron. Parte de eso lo estuvimos discutiendo la semana pasada. Sigue diciendo, y quiero que presten atención a estos dos versículos, porque estos dos versículos son los que vamos a estar trabajando en el estudio de hoy. Dice como sigue: los sepulcros se abrieron, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Vamos a prestar atención especial a esta palabra, levantaron. Vamos a leerlo de nuevo para poder entenderlo. Los sepulcros se abrieron, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Esto que está hablando Mateo, el evangelista, está haciendo referencia a los acontecimientos, este acontecimiento que sucede una vez Jesús expiró. El 53 dice: y después que Él, ese Él hace referencia a Jesús, resucitó, salieron de los sepulcros, entraron en la santa ciudad y aparecieron a muchos. Es bien interesante todo lo que este pasaje nos está trayendo. El velo también era conocido como el segundo velo. Ese segundo velo fue el que específicamente fue roto, que es el velo que separaba el lugar santísimo del lugar santo. Ya mismo vamos a ver una ilustración. Si el sumo sacerdote entraba sin ser necesario fuera del Yom Kippur,
Y Yom Kippur es el nombre en hebreo. Yom Kippur es el día de salvación. Yom significa día, Kippur, tapar o cubrir. Esto hace referencia al día de expiación. Moría. O sea que solamente en una sola ocasión el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo. Si el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo fuera del día específico, que era el día de expiación, podía morir. No estaba autorizado a hacerlo de esa manera. Con su muerte, Jesús entró detrás del velo para siempre, por toda la eternidad. Y esto haciendo referencia al templo celestial, porque en hebreo nos dice que Él traspasó los cielos. Cuando nos dice que traspasó los cielos, que fue al lugar santísimo en el templo celestial. En Apocalipsis se nos da referencia del tabernáculo celestial. Hay varias referencias a lo que es el altar de incienso, y en un momento dado se habla del arca del pacto. Así que el tabernáculo básicamente era sombra de lo que había de venir, o del modelo del templo celestial. Este era el templo de Salomón. En esta área que está acá, tenemos el atrio. Y en esta área donde está este edificio, aquí dentro es que está el lugar santo y el lugar santísimo. Básicamente. Aquí tenemos un esquema. Voy a ir un poquito atrás para entonces ubicarnos. Esta parte de aquí, este edificio que está aquí, es el que vemos en este esquema que está aquí. Estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Este que está aquí es un velo, y en este lado aquí había otro velo, que eran los que cubrían la entrada de los dos lugares. El velo que se rasgó fue el velo interior, el de más adentro, el velo del lugar santísimo, el que cubría el lugar donde estaba la presencia de Dios. ¿Qué cosa más hermosa nosotros podemos experimentar al día de hoy? Que Jesús nos dio la libertad para nosotros poder entrar. Quiere decir que no importa en el lugar donde yo me pueda encontrar, yo puedo clamar, yo puedo irme de rodillas, yo puedo ponerme en la posición de adoración que yo escoja, y puedo clamar libremente al trono de la gracia, y clamar libremente al Padre, y el Padre tendrá su oído atento a mi clamor, al clamor de nosotros. Eso es algo hermoso, realmente. La bendición que nosotros obtenemos gracias a ese hermoso sacrificio que hizo Jesús en la cruz. La tierra fue sacudida. Esto es Mateo 27, 51, la parte B. El verbo griego seio quiere decir agitar o sacudir. Y de esta palabra, seio, se deriva la palabra que nosotros comúnmente conocemos como sismo. Eso quiere decir sacudir. Cuando la tierra tiembla, cuando hay un terremoto, es que la tierra es sacudida. De este verbo griego, o esta palabra griega, seio, es que se deriva la palabra sismo. Eso significa agitarse. Algunos suponen, aunque el texto no lo aclara, que el mismo terremoto partió el velo. Ahora bien, el texto sí dice que partió las piedras, y parece decir que abrió los sepulcros que estaban labrados en las montañas rocosas. Aunque algunos escritores,
atribuyen el hecho de que el velo fue arrancado del terremoto, la realidad es que el velo lo arrancó Dios mismo. El Espíritu de Dios, ¿sabe? Dios mismo rasgó el velo que separaba al ser humano de su presencia. Ese es nuestro Dios. Es un Dios que no se conformó con estar arriba en el cielo y su criatura allá en la tierra, sino que en un momento dado decidió habitar en medio del pueblo. No conformándose con eso, decidió habitar en un tabernáculo de carne y hueso, Jesús, para habitar con el pueblo, para estar entre medio del pueblo. No se conformó con eso, que gracias al sacrificio de Cristo, que ese velo es rasgado, entonces Él viene a morar en otro tabernáculo, en nosotros, en mí, en usted, y en toda aquella persona que decide abrir su corazón a Cristo. Entonces, la presencia de Dios por medio de su Espíritu viene a morar dentro de sí. Eso es algo glorioso. Esto es un ejemplo de una tumba de las que se utilizaban en ese tiempo. Cuando dice que las piedras se partieron, es porque esta piedra redonda, por lo general la rodaban y era lo que cubría la entrada per se de la tumba. El terremoto que se produjo inmediatamente que Jesús expiró fue el que una piedra similar a esta las partió. Y es muy interesante entender quiénes fueron esas personas que resucitaron. Líneas de fractura. Los terremotos eran comunes en Israel. Eso vemos un ejemplo en Amós, capítulo 1, versículo 1. El propio Valle del Jordán es el resultado de la actividad de los terremotos. Aparte de que la nación tenía líneas de fracturas como las de San Francisco. Los terremotos formaban parte de las convicciones judías acerca de los últimos tiempos. De hecho, los terremotos, Jesús, Mateo 24, lo menciona como que son parte de lo que son los principios de dolores. No es parte del fin, sino del comienzo. Son principios. Porque a través de la historia de la humanidad se han visto distintos terremotos. Que en la actualidad eso se ha intensificado, sí. En la actualidad se ha intensificado y sí, la tierra está temblando. La tierra está temblando en todas partes. No solamente hay regiones, pueblos específicos donde están aconteciendo los terremotos, sino que ahora mismo en diferentes lugares, hay muchos lugares alrededor del mundo donde ahora mismo están ocurriendo temblores y distintos terremotos. Aquí vemos una foto de lo que es Israel. Aquí está el Valle del Jordán y esta parte aquí donde está el círculo rojo. Esto es una fractura y esta parte, este Valle del Jordán, se cree que eso fue creado gracias a la cantidad de terremotos que han ocurrido en este lugar. El versículo 52, la parte B dice: y muchos cuerpos de los santos. Algunos eruditos sugieren que los santos son conjeturan que Mateo describe aquí la redención de las grandes figuras de la historia veterotestamentaria. Agustín, obispo de Hipona, propuso a David como que era uno de los que formaban parte de esos resucitados. Otros pues proponen que son profetas basados en Mateo 23, 37. Otros comentaristas han pensado en unos santos más próximos al tiempo de Jesús.
la realidad es que no podemos precisar específicamente quiénes fueron esos santos que resucitaron. Porque la realidad es que el texto, si algo yo he aprendido en cuanto a la interpretación del texto, que hay momentos donde el texto nos dice para. Y esa señal de stop lo que quiere decir es que hasta aquí yo puedo llegar, que no puedo ir más allá de este papel. Entonces, este es el caso de ese momento donde el pasaje me dice detente. Quiere decir que yo tengo que detenerme en pensar o en no especular quiénes fueron esas personas que resucitaron, porque la realidad es que el texto no me da la apertura para yo traer una especulación. Simplemente fueron unos santos que resucitaron. Dios sabe quiénes fueron esas personas. Y vamos a ver, más adelantito, vamos a ver con qué propósito fue que estas personas resucitaron. En el 52, que habían dormido. Ok, en cuanto a dormido, dormir o sueño son en el Nuevo Testamento frecuentemente eufemismo para morir y muerte. Quiere decir que por lo general la muerte bíblicamente se considera como un descanso. ¿Por qué se considera como dormir, como un descanso? Porque no es el fin de la vida. Hay personas que temen a la muerte porque no saben qué pasará en el momento que pueden morir o que pueden fallecer. Pero la esperanza que nos da la palabra del Señor es que si viene a mi puerta, si me toca el momento de partir, ese momento no es el fin de mi vida, sino que ese momento es el comienzo de una vida mejor, de una vida eterna. Por eso es que nosotros, aunque estemos viviendo esta pandemia que estamos viviendo, no podemos perder la esperanza. No podemos perder la esperanza porque nosotros tenemos una salvación segura. Tenemos una salvación segura. Y si me tocara, pues todo obra para bien. ¿Por qué? Porque cesa mi vida en este mundo terrenal, pero comienza mi vida en el mundo espiritual, en un mundo mejor, para prepararme o para prepararnos a adquirir las promesas que el Señor nos ha dado de una vida mejor, una vida que está garantizada, donde no va a haber tensión, donde no va a haber preocupación, donde lo que va a predominar es la paz. Así que yo te exhorto que si tú no has alcanzado esa vida, si no has alcanzado esa esperanza, pues este es el momento. ¿Qué tienes que hacer? Aceptar a Cristo en tu corazón, reconocerlo como Salvador, reconocerlo que vino, estuvo en este mundo, se encarnó como hombre, que murió por los pecados de nosotros y resucitó al tercer día y fue levantado al cielo. De esa manera lo recibes y Cristo viene a ti y su Espíritu Santo viene a morar a tu vida. El pasaje sigue diciendo, fueron resucitados. ¿Qué clase de resurrección ocurrió aquí? Bueno, voy a presentarles este pasaje específicamente, el 52, en una Biblia interlineal griega. Quiere decir que es una Biblia griega que es traducida literal. Su traducción básicamente es literal al español. Y en su traducción literal, esta Biblia dice como sigue: y los sepulcros fueron abiertos y muchos cuerpos de los habiendo dormido santos fueron levantados. Esa es la traducción literal. No es una traducción organizada, ¿no? Con su
palabras específicas donde podemos entenderla más clara, sino que es traducción literal del griego. Así es como dice ese texto. Ok, en referencia a los santos, fueron levantados, es lo que nos dice el pasaje. En referencia a Jesús, dice, nos habla de la resurrección de él. En el 27:53 nos habla que Cristo resucitó y después, primero ellos fueron levantados y después Cristo resucitó. Ahora, ¿qué es lo que está traduciéndonos estas dos palabras? En el caso de levantados, traduce el término griego egeiro. Egeiro es un término griego que en este caso, en el caso de Mateo 27:53, significa enderezar, levantar, despertar, resucitar. La otra palabrita, resurrección, en el caso nuevamente de Mateo, significa o se traduce la palabra ejerci, resurgencia de la muerte o resurrección. En el caso de los santos, egeiro. En el caso de Jesús, ejercis. En este caso de Mateo, porque esta palabra también tiene otro término, que es el término anástasis, que en otras partes de la palabra, pues traduce también la palabra resurrección. Pero en este caso está traduciendo la palabra ejerci, que significa también lo que es resurrección. Aquí hay algo bien interesante, porque aunque son palabras distintas, nos están mostrando una resurrección que es igual, que no hay una diferencia marcada. Ok, la resurrección. Es preciso establecer a la luz de los dos textos algunas verdades realmente reveladas. Ok. Primeramente, se trata de una verdadera resurrección y no de aparición de cadáveres y mucho menos de espíritus que de algún modo se hicieron visibles. Quiere decir, en este caso, en el caso que nos está hablando Mateo, hace referencia a una resurrección de muerte natural a vida espiritual. Estos santos fueron resucitados con cuerpos transformados. Eso es lo que nos quiere mostrar este pasaje. Esto no fue una resurrección que fue de una muerte natural a una vida natural, como en el caso de la viuda de Naín, como en el caso de la hija de Jairo y como en el caso de Lázaro. Estas tres personas resucitaron a la vida, pero en algún momento dado volvieron y murieron. Este caso específico, no. Y es bien interesante porque recuerden que el pasaje nos está diciendo que ellos se levantaron, pero cuando Jesús resucitó, entonces es que ellos salieron de los sepulcros. Ok, seguimos. El número 2. El acontecimiento, conforme lo exige el contexto próximo, tuvo lugar junto con el resto de las manifestaciones sobrenaturales en el momento de la muerte del Señor. Quiere decir que esto no fue un acontecimiento aislado. Esto no fue un acontecimiento que el escritor lo injertó ahí. No, esto es un acontecimiento que sigue secuencia. Sigue secuencia en el proceso de la muerte de Cristo. Eso es lo que quiero decir específicamente con esta premisa. Tercero, existe un problema de interpretación en relación con la frase de Mateo y después de la resurrección de él, o sea, de Jesús. Porque no podemos entender que fue una resurrección normal, porque
Eso es algo que no tiene sentido. Pero más adelante voy a explicar por qué. Cuarto, ellos, los santos, vinieron a Jerusalén y se aparecieron a muchos. Este acontecimiento fue específicamente después de Jesús resucitar. Cuando ellos se levantaron, ellos no se movieron del sepulcro. Ellos permanecieron allí. Cuando Jesús resucitó, entonces. ¿Por qué cuando Jesús resucitó? Porque Jesús es la primicia de la resurrección. Y eso el apóstol Pablo nos habla bien claro en 1 Corintios 15. Cuando nos habla del orden de la resurrección. Cristo es la primicia. Él fue el primero. Entonces, era necesario que Él resucitara para que Él fuera la primicia de la resurrección. Quinto, se produjo la resurrección de ellos después de la de Cristo. Cuando Cristo resucitó, entonces ellos, como les estoy diciendo. Finalmente, la respuesta es que la resurrección de ellos se produjo en el momento de la muerte del Señor, pero no entraron en la ciudad hasta después de la resurrección de Jesús. Después que Jesús resucitó, entonces ellos salieron de los sepulcros y fueron a la ciudad. ¿Por qué estas personas resucitaron? ¿Cuál es la importancia de que estas personas resucitaron? La importancia de ello es que estas personas, estos santos que resucitaron, son la primicia de la resurrección. Cristo es la primicia de la resurrección, pero ellos son el fruto de esa primicia. Jesús, como somos un sacerdote, va a presentarse a la presencia de Dios, la presencia del Padre, como sumo sacerdote, como sacrificio a la vez, presentándose como sacrificio, pero Él trae una primicia de ese sacrificio. Estos santos que resucitaron son la primicia de ese sacrificio. ¿Dónde están estos santos ahora mismo? Quizás pueda ser un poquito difícil entender, pero un estudio más a fondo sobre este tema, vamos a entender, vamos a lograr comprender que estos santos son los que son mencionados en el libro de Apocalipsis y son o pertenecen a aquellos 24 ancianos que están rodeando el trono de Dios. Estos 24 ancianos no son ángeles, los ángeles son ángeles. Las criaturas que están frente a la presencia de Dios, las 4 criaturas que menciona Apocalipsis, esos son unos tipos de ángeles que están en la presencia de Dios, los ángeles de la presencia de Dios. Pero estos 24 ancianos, que en un momento dado lo vemos en Apocalipsis, a uno de ellos hablando con Juan mismo, hablando en un momento dado, Juan ve una multitud de personas y Juan pregunta, ¿sabe? Le pregunta a uno de estos ancianos, ¿quiénes eran ellos? ¿De dónde vienen? Y este anciano que está hablando con Juan le especifica que ellos fueron los que atravesaron la gran tribulación y fueron salvos con la sangre del Cordero. Así que eso es todo hasta este momento. Así que nuevamente Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por estar con nosotros en este momento escuchando esta palabra. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Cualquier duda, cualquier pregunta, pueden escribir ahí mismo donde está el video, o todas las preguntas y todas las sugerencias que puedan haber, las pueden escribir directamente a el email. Es seminario bíblico Dabar Adonai @yahoo@gmail.com. Seminario bíblico Dabar Adonai @gmail.com, y ahí pueden enviarnos cualquier sugerencia y cualquier duda o pregunta. Así que será hasta el próximo estudio. Espero que estas palabras hayan sido de bendición para tu vida y que el Señor te bendiga grandemente.